En las pasadas Romerías de Mayo, un evento que se celebra cada año en la ciudad de Holguín, los amigos de la banda de jazz de Heat Transfer me hicieron una invitación a participar en uno de sus conciertos en la ciudad de Cárdenas. Finalmente, luego de algún tiempo hemos podido concretar esta idea, así que en el video de hoy vamos a visitar y descubrir esta ciudad juntos. Pero antes me presento, mi nombre es Manuel Leandro, aunque mis amigos me dicen Manolito. Soy cantautor cubano y además hago contenido para YouTube en este canal que se llama Poco Alegreto, donde hablamos de música y lo que surja. Así que si te interesa descubrir un poco más, quédate hasta el final, ponte a gusto porque se vienen cositas. Cárdenas, llamada también como la ciudad bandera, ciudad de las primicias o la ciudad de los cangrejos, es una pintoresca ciudad situada en la provincia de Matanzas, en Cuba. Fundada en 1828, es conocida por su rica historia y su papel en eventos notables, como ser la primera ciudad de Cuba en izar la bandera nacional en 1850. En ella se combina su arquitectura colonial con un vibrante legado cultural, reflejado en sus museos, plazas y la icónica estatua del cangrejo, símbolo de la ciudad. También es reconocida por su cercanía a Varadero y por acoger a una de las fábricas de ron cubano más antiguas del país. Bueno, la cosa no era tan sencilla como yo pensaba. Fui a comprar los pasajes para Matanzas, pero resulta que no hay una ruta Holguín-Matanzas en este momento. Yo no sé explicarles por qué realmente, pero no existe, al menos en guagua. Por cierto, aquí le decimos guagua a los ómnibus, para los que no sepan. Entonces, lo único que se me ocurre es coger una guagua desde Holguín hasta La Habana y luego en La Habana coger algo hasta Matanzas y luego en Matanzas algo hasta Cárdenas. El problema es que ya no tengo tiempo para sacar los pasajes por la vía oficial, digamos, por la vía más barata también. Y ahora voy a tener probablemente que tomar una guagua arrendada, que es una nueva modalidad que existe ahora en distintas ciudades de Cuba, me imagino. Y el problema de eso es que son bastante más caras, cuestan alrededor de 5.000 pesos cada viaje, desde Holguín hasta La Habana, que son aproximadamente $16 si no me estoy equivocando. Y bueno, eso lo complica bastante, pero bueno, no me queda otra opción. Si quiero hacer el viaje va a tener que ser así. Va a ser un viaje muy cansado, van a ser muchísimas horas porque llegando a La Habana voy a tener que coger algo hasta Matanzas y así hasta Cárdenas, pero se logrará. Hemos hecho cosas peores en la vida. Así que acompáñenme y por el esfuerzo denme un like por favor en este video para que me animen a llegar, para que eso me dé energía para conseguirlo. Acabo de llegar a La Habana, el viaje duró 15 horas, aunque en teoría deberían haber sido solo 12, pero la guagua se rompió por el camino y eso produjo que llegara con 3 horas de retraso. No puedo quedarme mucho tiempo, necesito avanzar cuanto antes hacia Matanzas, pero antes de irme, te comparto algunas imágenes de mi paso por esta hermosa ciudad. Y llegamos a Matanzas. Esta es una de mis ciudades favoritas de Cuba, he tenido el placer de visitarla varias veces y me encanta. Y mi plan aquí es encontrarme con la productora de la banda de Heat Transfer, almorzar y tomarme un café y luego partir para Cárdenas. Ya estoy en Cárdenas, finalmente se logró, estoy frito de cansancio, estoy muy cansado y en lo único que pienso ahora mismo es en bañarme y acostarme a dormir. Necesito estar en posición horizontal urgentemente ya. Mañana va a ser otro día, mañana les voy a mostrar un poquito de la ciudad, pero hasta entonces necesito reponerme para estar en condiciones para el concierto de mañana.
8 horas más tarde. Andy, he escuchado rumores de que se comenta por ahí que tú eres el mejor guitarrista de Cárdenas. ¿Es cierto? ¿Cómo que mentira? Si todo el mundo lo anda diciendo por ahí. Uno de los sitios que te recomiendo visitar en Cárdenas es el Museo Óscar María de Rojas. Fue la primera edificación construida para atesorar las muestras museables existentes y para fungir además como biblioteca pública, y es actualmente uno de los museos más antiguos e importantes del país. Fundado oficialmente en 1900, este museo representa el resultado de los esfuerzos para preservar la herencia cultural cubana, enfrentando desafíos políticos y dificultades económicas a lo largo de los años. Lleva el nombre de su fundador y primer director, Óscar María de Rojas, quien fue clave en la creación de esta institución. El museo alberga una extensa colección distribuida en varias salas temáticas, que incluyen arqueología cubana y americana, entomología, numismática, armas y una sala dedicada a José Martí. Entre sus piezas más curiosas se encuentran una carroza fúnebre del siglo XIX y una exhibición de pulgas vestidas de boda. A mí también me llamó mucho la atención esta cabeza reducida, una práctica de algunos pueblos indígenas que consistía en momificar y conservar las cabezas de sus enemigos como trofeos de guerra y talismán, y también la sala dedicada a la religión yoruba. Este museo fue reconocido como monumento nacional y simboliza el esfuerzo colectivo por preservar la historia de la región y de Cuba en general. Cuba está llena de contrastes. Del otro lado de esta costa está Varadero, la arena blanca de una de las playas más hermosas de Cuba y sus lujosos hoteles, accesibles solo para extranjeros y la minoría del pueblo cubano que puede permitírselo. De este lado quedan las aguas contaminadas por los residuos de la fábrica de ron y un camino de basura que parece no terminar nunca. Bueno, ya no me queda tiempo para seguir disfrutando de esta ciudad. Voy a tener que empezar a prepararme para el concierto de esta noche. Y a propósito de este concierto, como te dije al principio del video, voy a estar participando de una peña habitual que tiene la banda de Heat Transfer en la ciudad de Cárdenas, y ellos me van a estar acompañando. De esta banda te puedo contar que son un trío de jazz fundado en 2018, si no recuerdo mal, y que fusionan géneros de la música cubana y géneros foráneos a través del jazz, y además de esto de vez en cuando también acompañan intérpretes y cantautores como yo. Así que va a ser un concierto maravilloso, es mi primera vez en Cárdenas, también por eso lo voy a disfrutar muchísimo. Tengo que ponerme manos a la obra para estar listo para cuando llegue el momento, y luego te cuento cómo me fue. Porque su abrazo me salva. Ahora voy a darte mis impresiones sobre este concierto y sobre un poco el viaje en sentido general. Hacía mucho tiempo que no sentía la conexión que sentí con el público esta noche. Yo agradezco muchísimo eso porque siempre es un placer poder comunicarse así con otras personas, ¿no? A través de la música. Y por otra parte, haber podido escuchar a los muchachos de Heat Transfer siempre es un placer. Hacen una música
maravillosa y siempre es un gusto poder escucharlos, y además haber podido acompañarme de ellos en varias de mis canciones fue también increíble. Por otro lado, el viaje en sentido general, a pesar de lo difícil que fue y lo difícil que será también regresar, a pesar de todo creo que fue bastante divertido. No tuve mucho tiempo de grabar todo lo que hubiese querido grabar y de ver todo lo que me hubiese gustado ver también, pero a pesar de todo fue bastante divertido y sobre todo aprendí muchísimas cosas nuevas y regreso a casa con muchas experiencias y cargado de nuevos conocimientos y de energía también para crear cosas nuevas. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo este video. Si fue así, házmelo saber dejándome un like y coméntame tu opinión sobre todo lo que has escuchado aquí. No olvides suscribirte para más contenido musical y nos vemos muy pronto con un video nuevo.